Biblia hebraica, Gartensia. Deuteronomio 33. Bendición de Moisés a los hijos de Israel. Esta es la bendición con la cual Moisés, varón de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Dijo: Yud, Bab, vino de Sinai, y desde Seir, les esclareció, resplandeció desde el monte Parán, avanza entre 10 millares de santos, con una ley de fuego, en su diestra para ellos. En verdad Él ha amado a nuestras tribus, todos sus santos están en tu mano, se postran a tus pies y reciben tus palabras. La ley prescrita por Moisés, es herencia de la congregación de Jacob. Él ha llegado a ser rey en Jesurún, cuando las cabezas del pueblo fueron reunidas, juntamente con las tribus de Israel. Aunque sus varones sean pocos, viva Rubén y no muera. De Judá dijo: Oye, oh, Yud, Bab, la voz de Judá, y hazlo venir ante su pueblo, basten para él sus propias manos, y sé tú su auxilio contra sus de Leví. Dijo: Tu Tumim, y tu Urim, sean para tu favorecido, al cual probaste en Masá, por quien contendiste junto a las aguas de Meriba, el que dijo de su padre y de su madre: No los conozco. Y no reconoció a sus hermanos, e ignoró a sus propios hijos. Porque guardaron tu dicho, y vigilaron sobre tu pacto. Ellos pues enseñarán tus decretos a Jacob, y tu ley a Israel. Ofrecerán incienso ante tu rostro, y sacrificio perfecto sobre tu altar. Bendice, oh, Yud, Bab, su vigor, y acepta la obra de sus manos. Aplasta los lomos de los que se alzan contra él, y no se levanten quienes le aborrecen. De Benjamín dijo: Habite, el amado, de Yud, Bab, confiado junto a aquel, que lo protege todo el día morando, entre sus hombros. De José dijo: Bendita por, Yud, Bab, sea su tierra, con la excelencia del rocío de los cielos, y con el hondo manantial, que yace abajo, con el raudal, de los frutos del sol. Y con el raudal, de la germinación de las lunas, con las cumbres de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos, y con el raudal de la tierra y su plenitud. En fin, el favor de aquel que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José, y sobre la coronilla del consagrado entre sus hermanos. Como primogénito de buey sea su gloria, 2 cuernos de búfalo sean sus cuernos, y acorné con ellos a las naciones, todas a una, hasta los confines de la tierra. Tales son las miríadas de Efraín. Tales los millares de Manasés. De Zabulón dijo: Regocíjate, oh Zabulón, en tus salidas marítimas, y tú Isacar, en tus tiendas. Convocarán las tribus a la montaña, ahí ofrecerán sacrificios de justicia, porque mamarán la abundancia de los mares, y los tesoros que esconden las arenas. De Gad, dijo: Bendito aquel que hizo ensanchar al Gad. Cual leona, se agazapó, desgarró, aún el brazo con la mollera. Proveyó la primicia para sí, pues ahí les fue guardada la porción del legislador. Se presentó a los cabezas del pueblo, dio cumplimiento a la justicia de Yud, Bab, y a sus decretos para con Israel. De Dan dijo: Dan es cachorro de león, que salta desde Basán. De Niftalí, dijo: Oh Niftalí, saciado de favores, y colmado de la bendición de Yud, Bab, posee tu Emar, y su comarca. Y de Aser dijo: Bendito con hijos, sea Aser, se aceptó ante sus hermanos, y bañe en aceite su pie. De hierro y de bronce sea tu calzado, y tu vigor dure como tus días. Ninguno hay como al Dios de Jesurún, que cabalga sobre los cielos en tu auxilio, y en su majestad sobre las nubes. Tu refugio es el Dios de los siglos, bajo el cual se hallan los brazos eternos. De tu presencia expulsa al enemigo, y decreta: destruye. Israel acampa, en seguridad, apartada vive, la fuente de Jacob, en tierra, de trigo, y de vino, bajo sus cielos que destilan rocío. Bienaventurado, tú, oh Israel. ¿Quién como tú, oh pueblo salvado por, Yud, Bab, tu escudo, protector, y espada,
de tu grandeza. Tus enemigos te adularán, mientras tú pisoteas sus alturas. Y el Negev, y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo, Yud, Hey, Bab, Hey, esta es la tierra, de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero allá no pasarás. Y Moisés, siervo de Yud, Hey, Bab, Hey, murió, pues allí, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Yud, Hey, Bab, Hey, y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y no ha sabido hombre alguno el lugar de su sepulcro hasta el día de hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni se había debilitado su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés en los llanos de Moab, durante 30 días, cumpliendo así los días del llanto como duelo por Moisés. Y Josué ben Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, pues Moisés había impuesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron tal como Yud, Hey, Bab, Hey, había ordenado a Moisés. Pero no se ha levantado aún otro profeta en Israel semejante a Moisés, a quien Yud, Hey, Bab, Hey, trataba, cara a cara, y hay razón, de todas las señales y prodigios que Yud, Hey, Bab, Hey, le envió a hacer en el país de Egipto, con respecto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, y hay razón, de toda aquella mano poderosa y de todos aquellos grandes portentos que hizo Moisés, en presencia de todo Israel.